Hola chavos, espero que estén bien. Bueno, nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del segundo semestre Grupo 2. Los integrantes de nuestro equipo son Adolfo Hernández Hernández, Lauro Tolentino Santana, Marta Lucía Reyes Solarte, y una servidora, Limnia Mayrani de la Cruz González. Bueno, y nosotros venimos a exponerle este video para explicarles lo visto en la unidad 5. Espero que sea de su agrado. Flujos. Representan una fuente de entrada y un destino de salida. Representan diferentes tipos de fuente y destinos. Algunos flujos simplemente pasan datos, otros manipulan y otros transforman datos en formas útiles. Aquí tenemos el ejemplo de un programa que está pidiendo datos desde el teclado. Ya después el procedimiento que hace es hacer la suma y al final ya lo que el flujo de salida es 8, que es el resultado. Un flujo es una secuencia de datos. Un programa usa un flujo de entrada para leer datos desde una fuente o artículo a la vez. Aquí tenemos unos ejemplos de dispositivos de entrada, que es el teclado, módem, lápiz óptico, manejador de discos, el mouse. Aquí tenemos un programa que con el código binario está mandando los datos desde la máquina hacia el programa, leyendo información hacia un programa. Un programa usa un flujo de salida para escribir datos a su destino o artículo a la vez. Aquí esto es lo contrario de la imagen anterior. Aquí tenemos el programa que está enviando los datos hacia nuestra máquina con el código binario. Los datos fluirán entre la memoria RAM de la computadora y el dispositivo de almacenamiento. Si los datos van a enviarse desde la memoria hacia el disco, se trata de un flujo de salida. Si los datos van a enviarse desde el disco hacia la memoria, es un flujo de entrada. A las operaciones de entrada se les conoce también como lectura, a las de salida se les conoce como de escritura. Aquí las imágenes, las flechitas que están en verde son las que son lo de entrada, los que están en azul son los dispositivos de salida. Aquí tenemos también unas imágenes de dispositivos de salida, monitor, manejo de discos, módem, impresora. 6.2 Clasificación de archivos de texto y binarios. Los archivos de textos planos son aquellos que están compuestos únicamente por textos sin formato, solo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de distintos modos dependiendo de la lengua usada. Como podemos ver, está una imagen de lo que es el bloc de notas y como pueden ver ahí tenemos las letras o caracteres, como les había mencionado. Un archivo binario es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo, codificada en forma binaria para el propósito de almacenamiento y procesamiento de ordenadores. En este caso, lo que viene siendo el lenguaje binario, que sería compuesto por ceros y unos, con la que la máquina puede entender lo que queremos hacer, pero a unos usuarios no lo podemos entender. Dependiendo del tipo de datos que se manejan en sus registros, los archivos se clasifican en archivos de texto y en archivos binarios. Los archivos de texto. Los datos en los archivos de texto se graban como secuencia de bytes.
Y los archivos binarios cuando se requiere efectuar operaciones con datos de alguno de los datos primitivos como el bool, byte, double, float, int, long, short, etc. Tales datos deberán escribirse y leerse en formato binario, ya como lo había mencionado, que únicamente lo puede leer la computadora pero el usuario no. Y en cambio los archivos de texto son como el Office, el blog de notas, Word, donde podemos leer y comprender lo que se dice. Aquí está una imagen de lo que es las diferencias entre lo que es un archivo binario y un archivo de texto. En el binario, como pueden ver, ahí cómo se puede hacer el número 14. Se tiene que poner todo este código de puros ceros y unos. Y en es para poner el número 33. En cambio, en un fichero de textos, ya se escribe con palabras. Por ejemplo, aquí pueden ver hola. .3 Operaciones básicas y tipos de acceso. Cuando se codifica un programa con la intención que puedan interactuar con los usuarios, o sea, que haya comunicación entre usuario y computadora, o sea, que el usuario pueda pedirle que realice cosas. En esta imagen observamos lo que es la entrada y salida estándar, que se comunica con el usuario a través de la pantalla. El System-In es el objeto que implementa la entrada estándar, normalmente el teclado. El System-Out, este objeto implementa la salida estándar. Y el System-Er, este objeto implementa la salida en caso de error, implementa la salida estándar. Este es el ejemplo de System-In. Sirve para introducir los datos. Este es el ejemplo del System-Out. Este código que nos sirve para mandar los datos y que salgan en pantalla. Entrada y salida de fichero. Tipos de fichero. En Java es posible utilizar dos tipos de fichero, de texto o binarios, y dos tipos de acceso a los ficheros: secuencial o aleatorio. B. Clases a estudiar. En el paquete Java y .io existen varias clases de las cuales podemos crear instancias de clases para tratar todo tipo de ficheros. C. Generalidades. Para tratar con un fichero siempre hay que actuar con la misma manera. 1. Se abre el fichero. 2. Se utiliza el fichero. 3. Gestión de excepciones. Y 4. Se cierra el fichero y se destruye el objeto. D. La clase File Output Stream. Mediante los objetos de esta clase escribimos el fichero de texto de forma secuencial. Y E. La clase File Input Stream. Mediante los objetos de esta clase leemos de fichero de texto en forma secuencial. Y F. La clase Random Access File. Mediante los objetos de esta clase utilizamos ficheros binarios mediante un acceso aleatorio tanto para lectura como para escritura. 6.4 Serialización de objetos en Java. En este artículo describe la serialización en Java de forma aplicada mediante ejemplos. La serialización de un objeto consiste en obtener una secuencia de bytes que representa el estado de dicho objeto. Serializar un objeto consiste básicamente en guardar el estado de sus campos. Además, también se almacena información relativa a dicho árbol, para poder llevar a cabo la reconstrucción del objeto serializado. Un objeto serializable es un objeto que se puede convertir en una secuencia de bytes. Para que una interfaz sea serializable, debe implementar la interfaz java.io serializable. Esta interfaz no define ningún método, simplemente se usa para marcar aquellas clases cuyas instancias pueden ser convertidas
a secuencias de bytes y posteriormente reconstruidas. El sistema de ejecución en Java se encarga de hacer la serialización de forma automática. Bueno, chavo, es así como hemos concluido nuestro proyecto de la unidad